Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 20 de noviembre del 2024, con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y la temperatura de lo más refrescada, ¿no? Fresquecito. Bueno, para allá, para la loma, para la montaña, por la zona de Jarabacoa y Padre Las Casas y la cordillera. Bueno, en Pueblo Nuevo, hace par de días que nevó y cayó -1 estaba. Y para esa zona 18 y 17, o sea que está de ponerse el abriguito. Qué bueno, qué bien. Bueno, señores, habrán notado, ayer repetimos el programa, pues yo estaba en una actividad que estaba comprometido de los amigos del periódico El Dinero, que celebraban su 10º aniversario y tenían una actividad muy interesante y me habían invitado formalmente y me inscribí para participar, y se trataba sobre el crecimiento económico y la situación y qué hay que hacer para mantener y lograr ese crecimiento, que el crecimiento se transforme en desarrollo. No es lo mismo crecer, nosotros tenemos 50 años creciendo a 5% nuestro Producto Interno Bruto, hemos duplicado del 13 a la fecha de 63.000 millones de dólares a 120.000 millones de dólares el Producto Interno Bruto. El per cápita nuestro, ya somos país de ingreso medio aproximadamente con 12.000 dólares. O sea, hemos avanzado en ese sentido y hemos llegado a un punto hacia una gran reflexión y una gran presentación. La conferencia magistral la daba el amigo Raúl Félix, un dominicano ilustre, que reside, amigo de hace tiempo, que reside en México, catedrático universitario en México y trabaja en asuntos de finanzas, viene permanentemente al país y comparte con todos los economistas ¿verdad? Y ese círculo, y a veces participa en programas y eso, y él es un asesor financiero y de eso trabaja, pero hizo una gran presentación. Estuvo la señora Del Bid, estuvo el ministro Bisonó, dio un pequeño discurso, el amigo Fabricio Gómez de Promipyme hizo una presentación muy interesante sobre los préstamos, sobre la cantidad de dinero, sobre cómo las mujeres llevan la voz cantante, cómo la morosidad de ellas es la menor en diferencia de los hombres. La señora Del Bid dio unas cifras de un trabajo que ellos habían publicado recientemente, que son realmente desalentadoras en el sentido, y lo hemos visto en las pruebas PISA con la educación. Nosotros, y eso lo presentaba también en los datos que ponía Raúl Félix sobre las debilidades que nosotros tenemos. Y yo aquí, ustedes saben, los que ven mi programa, que les dan seguimiento, que siempre hago hincapié y relaciono esas dos variables. La queja de los empresarios, que no es solamente nuestra, también para el latinoamericano, se quejan de la falta de mano de obra calificada. Y estamos hablando de chip y de cosas sofisticadas, y estamos hablando de que los muchachos lo que tienen que dárseles en las escuelas es mucha matemática, mucha ciencia, mucha física, para que aprendan cosas importantes y se preparen y se eduquen y luego puedan tener un mejor ingreso. Entonces, las debilidades que nosotros tenemos, y la señora Del Bid, no recuerdo su nombre, eso no es relevante, la representante del BID en la República Dominicana, hacía su presentación y decía este dato que es desastroso realmente. Desastroso, deprimente, ¿qué adjetivo más puedo usar? Vergonzoso, y muestra que aquí nos dejamos llevar por las apariencias. Cuando aquello del 4% de educación, de las sombrillas amarillas que empujaron un grupito por ahí, los que después se tiñeron, es así la palabra, se tiñeron de verde después, ¿se acuerdan? Marcha Verde, tanto enganchado en el gobierno, y entonces le hacían el coro a sectores de intereses particulares que iban a guisar muy bien con el 4% de educación. Ustedes, no tengo que dar nombre, ustedes saben, esas cantidad de escuelas construidas, con qué se pintan, con esos
producción de libros que después se queman, que se botan, bueno, muchas cosas de eso. El problema no era darle mucho dinero al sector, sino eficientizar eso. Ahí tenemos que ni siquiera ejecutan el 4% y lo que ejecutan, al final los niños ni leer saben. Y el dato que ella daba, que le digo que es deprimente, es vergonzoso además, es que nuestros niños, nuestros adolescentes de 15 años, estamos hablando de un promedio público y privado, y obviamente el privado con buen nivel educativo es tirado hacia la baja cuando se promedia por el desastre del sector público. Y el resultado que daba es de que un niño, un adolescente de 15 años de nuestro sistema educativo tiene el mismo nivel de conocimientos adquiridos que un niño de 11 años de Chile. 15 a 11, 4 años perdidos. En 4 años yo me gradúo de una carrera en la universidad. Hago otra. Y 2 maestrías completas de 2 años cada uno. Y 4 posgrados en diferentes cosas. Repito, un joven de 15 años, los conocimientos adquiridos equivalen al de 11 años de Chile. Y al de 9 años, de la Comunidad Europea. Imagínese usted. Y le estamos dando 4% de educación, y estamos hablando que la ADP hace huelga, y el ministro que nos la estamos comiendo, y un desastre aquí, un desastre allá. Entonces, por eso yo hago hincapié permanentemente en eso de la educación y la preparación, y de llevarlos y enseñarles STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Esas son las cosas que hay que darle a los muchachos. Bueno. Entonces estaba en esa actividad muy interesante, ahí estaba la gente de la Asociación de Industria, don Julio Brache, Celso Juan del CONEP, muchas diversas personalidades del mundo empresarial, don Félix García, que le dieron un reconocimiento, todo muy interesante, y muchísimos amigos del mundo económico, empresarial, que compartí. Entonces por eso no pude participar ayer, pero fue muy interesante el evento, y felicitar a mis amigos Jairo y Jairo Severino, que es el director del periódico El Dinero, de esa buena e interesantísima actividad. Bien, bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos en la prensa local? Dice el señor Pérez Menéndez de España, de la inversión español, que este es el momento más dulce para invertir en República Dominicana. El empresario español alabó el clima de negocios, y eso es lo que tenemos que mantenerlo. Igual, una de las cosas que se decía ayer, y decía don Julio Brache, o esto de la reforma fiscal, la certidumbre, la seguridad jurídica, eso afecta a las inversiones. La Ucamaima entra al ranking Times Higher Education. Qué bueno. Se posiciona en el 4º lugar entre las universidades del Caribe. Transacción de proyectiles hacia Pedernales. Eso eran los policías. Hay un coronel, hay un paquete de por abajo de Arracabaca, y cabo, sargento, teniente, el auditor y todo. Tenían años. Armas, municiones y de todas esas cosas, traficándolas para Haití. Eso es más que traición a la patria. El listín dice, la Suprema niega que limite la libertad de prensa con una resolución que sacó. Senadores piden arrendar terrenos para la ciudad de los animales. Sí, hombre, esto deben hacerlo. Envían soldados a custodiar hospitales. Eso lo vamos a comentar en unos instantes, porque eso lo teníamos para el día de ayer, una ocurrencia que hubo de los haitianos y cómo van las cosas deteriorándose y degenerando, y como vemos en los barrios, esos problemas que se van dando entre ellos y dominicanos, y las consecuencias que van teniendo, y es lo que nosotros siempre hemos venido alertando para que no llegue ahí. Ahorita comentamos.
el Diario Libre dice, la crisis de Haití se agudiza, hablando de Haití, con ataque al barrio de los ricos. Entonces a Petionville los bandilleros fueron a atacar y entonces de allá mataron al menos a 25. Porque allá arriba tienen con qué defenderse. La fallida reforma fiscal quitaba exoneraciones para los legisladores. Entonces, eso es lo que tiene la prensa local en sus primeras planas. Y a nivel internacional, las informaciones más relevantes, ustedes saben que el presidente Biden autorizó el uso de misiles de largo alcance por parte de producción norteamericana, los ATACMS, los HIMARS, esos que tienen para defenderse y degradar las fuerzas rusas, las municiones, almacenamiento de armamentos, aeródromos, centros de control y comando, etcétera. Hub logísticos, etcétera, todo ese tipo de cosas que se usan para afectar la logística del enemigo. Y obviamente Rusia de una vez habló ya de guerra nuclear y todas las cosas que ellos siempre mencionan. Y ayer dice, Rusia denuncia un primer ataque de las fuerzas ucranianas con misiles ATACMS. Estados Unidos le había permitido usar los ATACMS en las áreas colindantes a la frontera, lo cual yo decía que era como pelear con las manos amarradas aquí atrás. Si me vas a dar los armamentos y me vas a poner restricciones, esa es la pusilanimidad de la administración Biden. Con los F-16 duró muchísimo para autorizarle que los otros países, de una vez, Holanda, Dinamarca, todos esos otros países le donaron de una vez todos los F-16 que tenían, ¿verdad?, a Ucrania. Han durado como un año entonces entrenando a los pilotos, que eso se pudo haber hecho desde el principio. No, pero no, que no, para no escalar el conflicto, porque esos rusos, el ruso sí puede destruirle. Antier, atacaron con la mayor cantidad de misiles y drones, infraestructura civil, que eso es crimen de guerra. Mientras los rusos atacan edificios residenciales, hospitales, plantas eléctricas, subestaciones, los ucranianos con estos misiles atacan almacenamiento y depósito de combustible, de armamentos, de misiles, de bombas guiadas y todo ese tipo de cosas. O sea, objetivos militares. Entonces, pero para darle los tanques, no se lo dieron, yo se lo decía el lunes, creo, para probarle los Abrams, los tanques esos americanos, hasta que los ingleses no dieron los Challenger y después los alemanes, los Leopard esos, ellos no pudieron, sabiendo la situación. Entonces siempre ha sido retrasado y con rezago, y lo que hizo Trump y los trumpianos, que duraron 6 meses sin aprobarle la ayuda militar, que total son armamentos que se producen en Estados Unidos. Entonces, dice ahora Rusia, el Ministerio de Defensa, que el primer ataque, esos ataques se habían venido haciendo y los estaban haciendo con drones fabricación autóctona ucraniana a más de 1000 kilómetros, en Samara, en Novosibirsk, atacaron en el Caspio un barco con los Neptuno, unos misiles que ellos producen, y tienen ahora unos drones misiles, Polinicia se llaman, que le han atacado. O sea, esa situación le da una cierta flexibilidad para defenderse a Ucrania de la agresión rusa. Pero los rusos prometen y amenazan y dicen, como siempre desde el principio, porque ellos sí pueden atacar a los otros sí no pueden defenderse. Rusia sí puede buscarse 10.000 coreanos, ¿cómo se llama? Expendable, como se dice en inglés, ¿cómo que se dice en español? Desechables, para que vayan a morirse ahí. Están perdiendo entre 1.000 y 1.500 efectivos diarios, y por eso tenía que buscar a esos que son allá de lo de Kim Jong-un del Norcorea, que eso van pasando hambre por ahí, aquí a lo mejor le darán salami. Ellos sí pueden hacer todo eso, los otros no se pueden defender. Él puede buscar drones y misiles de Irán, pero Ucrania no puede
Y la coalición que apoya a Ucrania son 53 países, que no es Estados Unidos, porque todo el mundo, Estados Unidos, no, son 53 países. Desde Japón, desde Australia, desde Nueva Zelanda, hasta por acá, todos los que están en Europa. 53 países. Entonces, bueno, lo importante es que esos misiles tienen un radio de alcance de unos 300 kilómetros y pueden afectar las líneas logísticas de suministro. Y aunque ellos hayan movido más allá de esos 300 kilómetros de la línea del frente, por lo menos le complica la situación. Y esa es la importancia de esa autorización para el uso de los misiles. Ojalá y le den los misiles que necesiten, 300, 400 misiles, para que ataquen los 200 o 250 objetivos militares que están en toda esa reunión, en esa región. Por lo menos ese ataque que dice el Ministerio de Defensa, que fue el primero, mentira, habían venido atacando ahí en Kursk, que están en la parte que ocupó Ucrania de Rusia, en respuesta a lo que están haciendo en el oeste. Ya fue en Briansk, en un almacenamiento de municiones y armamento, donde habían misiles coreanos, de los Grad, de los Huracán, etcétera, esos cohetes que ellos le lanzan. Entonces, eso es importante, porque aún se hayan desplazado más allá de ahí, ya eso le dificulta llegar al frente de batalla y le da más probabilidad a los ucranianos para atacarlos en el trayecto logístico de envío del transporte. Pero todavía quedan 7.000 millones de dólares de la ayuda y autorizó ayer, informó el Pentágono que va a enviar 275 millones en ayuda. Quedan 2 meses, viene Trump, no se sabe con qué vendrá. Si uno parte del hecho de que, por ejemplo, la persona que él nombra en la Dirección Nacional de Inteligencia, que supervisa los 18 organismos de inteligencia de Estados Unidos, FBI, CIA, NSA y un sinnúmero de siglas más que yo ni sé, esa persona dicen que hasta un agente rusa puede ser, porque todas las declaraciones y todas las experiencias, y no se le han hecho los clearance que hay que hacer para darle derecho a ver documentos clasificados de Estados Unidos. Pero partiendo de eso, usted no sabe con lo que vendrá Trump. Pero por lo menos en 2 meses pueden los ucranianos por lo menos solidificar los territorios que tienen que defender y los territorios que han ocupado en el lado ruso, mientras llegue Trump. Entonces hay que darle todos esos recursos que están ahí pendientes, porque con Trump no se sabe qué es lo que vayan a hacer. En este caso le van a dar HIMARS, los cohetes HIMARS, rondas de artillería de 155 milímetros y los Javelin para los tanques y eso. Esa es una lucha que está ahí. En el Medio Oriente hay unas discusiones para cese al fuego, definitivamente que ha degradado de manera importantísima la potencialidad de Hezbollah, el grupo pro-iraní, sustentado y financiado por Irán. Le han ido destruyendo los campamentos, las bases que los tenían en edificios, y los israelíes no han parado mientes en eso. Le avisan a la gente, salgan de esa zona, váyanse a más de 500 metros que nosotros vamos ahí. Obviamente no le da tiempo a sacar los misiles, la fábrica de lanzamiento de misiles, de fabricación y todo eso, y almacenamiento. Y cuando le meten un misil de eso de teledirigido que va directamente al edificio, se lo anotan completamente, y ahí empiezan a explotar todas las municiones que tenían adentro, y así sucesivamente. Parece ser que se llegue a un acuerdo cese al fuego, pero con las autoridades libaneses, que no ha sido con ellos el conflicto. Israel se ha enfocado en los terroristas de Hezbollah, que prácticamente son el poder en el Líbano. Así las cosas. Vamos a ver cómo acaba eso ahí a nivel internacional, a nivel regional del Medio Oriente y allá en el asunto de la guerra rusa-ucraniana. Por otro lado, aquí, señores, ahí veíamos lo de las municiones y el robo, que están sometidos a medidas de coerción, esos militares y los civiles que estaban involucrados. Y
uno no acaba de salir del asombro. Decía Omar Fernández, el senador del distrito, que era alta traición a la patria la sustracción de esas municiones. Yo lo creo también, porque no es ya solamente traer haitianos y eso, ¿no? Que eso también es una traición y debieran sancionarse de manera más drástica. Pero este asunto de mandarle, venderle, robarse las municiones de la intendencia de la policía, con el auspicio, sabrá Dios si están todos los que son y son todos los que están ahí. Metieron un coronel como para no dejar, y unos capitanes y unos rasos que manejaban qué sé yo cuántos millones, usted sabrá. Todas esas cosas, uno aquí nunca sabe realmente, porque siempre la soga rompe por lo más fino. Pero esa calificación que le hace de alta traición a la patria, yo también la considero igual. Darle armamento a las bandas, venderle armamento dominicano robado a las bandas haitianas. Yo creo que uno no sabe siquiera cuál debiera ser la sanción. Fusilarlo, un consejo de guerra. Yo creo que eso quedaría pequeño. Pero eso es para que ustedes vean todas las ramificaciones que tiene el tema haitiano en la República Dominicana. 147,000 estudiantes en las escuelas, las parturientas que llenan los hospitales. El mismo Omar Fernández decía que el 63 hospitales superan los partos de las haitianas a las dominicanas. Entonces, en un tiempo relativamente corto, diríamos, vamos a ser desplazados, ellos serán mayoría en el país, nos lo van a ajutar por ojo, boca y nariz para que tengamos que darle, ¿verdad?, documentos, lo que sea, y ya. Ellos serán los que van a poner su salvajismo que tienen de allá, lo van a instaurar aquí. Ustedes ven ahí como se pararon ahí en Petionville, donde viven los millonarios y los ricos. Ahí sí le entraron, ametrallaron y mataron a las bandas, porque ellos tienen su seguridad ahí. Pero bueno, allá ellos allá y sus problemas nosotros aquí. Entonces fíjense ustedes las ramificaciones que va teniendo todo esto. No lo comentamos aquí, pero hubo un suceso en el hospital Darío Contreras de unos haitianos y el desastre que armaron. Y otra vez hubo una que desbarató una clínica. ¿Ustedes se recuerdan? Eso se comentó. Ok. Aquí hubo una pareja que fue, no sé por qué, y se armó un lío y armaron agrediendo a los médicos. Pero una cosa desastrosa. Ahora decía el periódico en primera plana, militares irán a los hospitales. Ahora, después de que me roban, ponemos el candado. Pero esos son nada más que síntomas de una enfermedad que se está incubando, que es lo que nosotros hemos venido siempre alertando. Ahí veíamos en las redes, ayer, en unos barrios de la capital, en Cristo Rey, la que 40 y que yo cuánto, hay una calle de esa, un rebú de haitianos y con dominicanos, con machete, porque todo ello es a machete que lo resuelven. Y esas cosas van creciendo y creciendo y creciendo permanentemente. Veíamos en una zona, por allá por la línea, el alcalde que había ordenado que iban a repagilar a todos los haitianos de ahí, por cosas que hacían y que siguen haciendo. Entonces sucedió ahora en Constanza, eso yo tenía para ayer, donde un grupo un haitiano apuñaló a una comerciante, a una señora, porque oigan eso, hasta a mujeres. No respetan a una niña que le cortaron le cortaron un brazo, la cercenaron, una niña de Moca. Y entonces la gente toma acciones en sus manos. Ustedes se recuerdan en los hacendados que hasta familia del general Soto Jiménez, de un tío, que los mataron a él y a su acompañante en su finca allá en Puerto Plata. Son cosas que si uno se pone a hacer un recuento, se pasa la mañana entera de memoria, que uno le lleguen así a la cabeza, pues si uno lo fuera anotando. Entonces, esto que sucedió a la comerciante Ana Judy Reyes, una señora de 47 años, este haitiano la apuñaló, no sabe ni la razón, emprendió la huida. Entonces la comunidad, en un sitio ahí en Constanza, los otros días presentaba a un militar, ahí en un sitio donde nace un río, en Barahona, las casuchas de haitianos, contaminando las aguas, contaminando y metidos viviendo ahí como ellos. Pero para ellos eso es el paraíso, ¿no? Y nosotros los permitimos.
Búsquenlo en las redes, todo eso está. Entonces yo les digo, esto no es más que síntoma de una gran enfermedad que se llama el problema haitiano, que no lo estamos... Sí, que hemos deportado 55.723 desde octubre, dice Migración, pero esto es más profundo de ahí. Los 10.000 de allá en Haití dice que nosotros le estamos violando sus derechos, que lo estamos despatriando por negro, que hasta dominicano, todas esas boberías que ellos siempre dicen y van a decir. Pero yo lo que quiero es llamar la atención, porque esta cosa, empezaron a quemarle las casuchas, llegaron los bomberos a sofocar los ingenios, a destruirle las casas a los haitianos. Entonces esas son las cosas que no debemos permitir que sucedan. Pero para que eso no suceda, la autoridad tiene que ser proactiva y actuar ex ante. Porque todo eso proviene de la avalancha, de la gran cantidad de haitianos que ya antes tú no los veías en los campos y pasan por arriba, 1 y 3, 4 y 5 y hasta en motores andan. Así es. Y eso va a generar gravísimos problemas. Y yo les digo, googleen Kosovo, ponga Kosovo, los Balcanes, para que usted vea lo que pasó ahí. Y esos son más diferentes, son menos diferentes que nosotros y los haitianos. Son de religiones diferentes y eso, pero nosotros también. Pero aquellos son menos diferentes que nosotros. Ponga Ruanda. Googleelo. Y una película se llama Hotel Ruanda. Vea esas experiencias. Y eso es lo que las autoridades nacionales tienen que ponderar de manera eficiente y eficaz. Esto no puede dejarse que crezca más. So pena de que esa situación que ocurrió y que está ocurriendo en diversos lugares se generalice. Entonces nos van a acusar de que somos xenófobos, de que somos racistas, de que somos de todo, y es que no podemos aguantar más la presión. Y esa invasión de haitianos por donde quiera va a generar esos conflictos permanentemente, que van a degenerar en situaciones mayores. Y es lo que no se debiera permitir. Y eso que pasó, un grupo de dominicanos enfurecidos quemó y destruyó varias viviendas y ajuares de haitianos en la comunidad del Mimero de Constanza. Eso del Mimero de Constanza ya ha ocurrido en muchos otros sitios. Llaman a las autoridades a organizar el desplazamiento de haitianos indocumentados, porque además son indocumentados. Que hemos deportado 55.000, que en el mes de noviembre van 15.000. Todo eso está muy bien y no debe ser, no se debe bajar la guardia. Pero ese hecho, el de Darío Contreras, el de allá, el de allí, el de aquí, el de allá, cuando usted los ve, no metido en el bosque, que cuando uno va por el bosque no ve las ramas no te hacen ver la perspectiva del bosque. Cuando tú lo ves de arriba, dice, por aquí, por allí, pero ven acá, esto se está quemando. Cuando tú lo ves en perspectiva desde arriba y lo analizas a nivel global, dice, esto está mal. Y esto va mal, y esto va a terminar peor. Y es lo que uno ha venido alertando y exigiendo que las autoridades lo asuman con una mayor inteligencia, con una mayor vocación ¿cómo diré? De patriotismo, si pudiera ser la palabra. Y que este no es un problema para sacarle capital político como se hizo anteriormente. Nadie ha vuelto a hablar más de un canal ni la vigía de allá de Dajabón. ¿Ustedes se acuerdan? El canal de los haitianos para aquel lado y una bomba que pusimos en la vigía. Nadie ha vuelto a mencionar todo eso. Eso fue campaña para sacar capital político a la campaña durante la campaña. Pero el tema haitiano es el tema, el problema nacional. Y a ese nivel tiene que ser enfrentado por las autoridades. Cualquier otra cosa es demagogia, puro maniqueísmo, pura manipulación. Y va a tener consecuencias funestas a futuro. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.